Muy buenas noches a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien. Nuevamente por acá, Rosa Castillo. Tengo el placer de darles la bienvenida a este último encuentro de esta formación sobre trabajo social de caso, una jornada en la que hemos podido nutrirnos como profesional en el área de intervención individual y que hoy estaremos compartiendo contenido que va a nutrir mucho más esta información o esta área de intervención. Bienvenida, profe Carmen, el espacio es todo suyo. Por favor, no dejen de presentarse en el chat, nombre y apellido y desde qué parte de Latinoamérica nos acompañan. Gracias, Rosita, gracias por esta bienvenida, gracias, colegas, por estar. Pues de verdad bastante enriquecedor todo este proceso, como siempre lo digo. Y bueno, pues hoy vamos a avanzar con otros temas que son de nuestra competencia, por supuesto, y que nos va a permitir de alguna manera o reforzar el saber que ya tenemos o incorporarlo en nuestro haber personal y profesional. Bueno, me uno a la bienvenida de Rosa y para evitar interferencias con la presentación, con el video, voy a apagar la cámara, ¿está bien? Entonces, bueno, sigo por aquí, pero voy a desactivar el video, la cámara. Ajá, avanzamos. ¿Qué vendrá siendo o qué utilizamos nosotros para nuestra intervención en función de guiarnos? ¿Qué hacemos? Bueno, hoy les presento lo que tanto les he estado hablando, que son los modelos de intervención profesional. Disculpen. Lo que les estoy presentando en estos momentos son algunos de los modelos de intervención. No son todos los modelos. Quiero que eso sí lo tengan presente. Habrán personas que dirán, bueno, pero es que ahí falta un modelo. Ahí faltan muchos. Nuestra intervención es, o nuestra profesión es muy amplia, así como lo son nuestros espacios de intervención. Les estoy presentando algunos, ¿ok? Como para que tengamos una somera idea. Hay unos libros maravillosos de modelos de intervención que, que nos profundizan cada uno de estos y nos plantean nuevas propuestas de modelos de intervención. Pero hoy les quiero presentar estos 5 que tienen en la lámina. El primero es el diagnóstico psicosocial, que este modelo pues es uno de los primeros que se ha aplicado en el trabajo social de caso y se caracteriza porque obviamente considera el aspecto psicológico y el aspecto social del ser humano. Y por supuesto, esto en función del comportamiento de cada caso, es decir, cómo es la actitud o cómo se desenvuelve la persona o nuestro caso ante la situación que le conflicto. Esto, por supuesto, da importancia a un diagnóstico, evaluación, que trata al mismo tiempo, pues, los problemas y los recursos, ¿sí? Los puntos fuertes y los puntos débiles. Ahora bien, este modelo, pues, se vale de la teoría de los sistemas. Este modelo aplica esto ya sea para la recolección de datos o ya sea para la construcción del diagnóstico o para la elaboración del plan de acción. Se dirige a la persona que pide el apoyo en su contexto, es decir, en su conjunto de relaciones, en su realidad, ¿sí? Percibiendo al caso, pues por supuesto en relación con las interacciones que tiene, cómo son con el entorno. Entonces, pudiéramos ver al entorno como uno de los objetivos de esfuerzos que tenemos que nosotros desarrollar
en nuestra intervención profesional. Entonces, para este modelo de atención psicosocial o este modelo de intervención psicosocial, la unidad de atención, ¿qué es? Pues un conjunto de fuerzas en interacción, un sistema. Y esto lo plantea Matilde Durranquet. Me encanta ese material porque allí ustedes van a poder profundizar más sobre este modelo. No voy a ahondar en cada uno de los modelos de intervención porque el curso es de trabajo social de casos, no es de modelos de intervención. Vamos a hablar brevemente de lo que es el modelo funcional. Este modelo se enfoca en el accionar con base en una, escuchen bien, en una necesidad puntual que tenga el caso, clarificando entonces las posibilidades de atención y de respuesta, los lineamientos, colegas, que existan para obtener beneficios y las expectativas que se tengan del Departamento, por supuesto, de Trabajo Social. Para esto, entonces, habría que hacer una fracción de los objetivos, habría que fraccionar los objetivos, donde nosotros, pues, tenemos que hacer una intervención enfocada en unos objetivos iniciales, en unos objetivos intermedios y en unos objetivos finales. Todo esto en función de ¿qué? De lograr lo que nos permita ir dando respuesta a ese problema puntual. Vámonos con el modelo centrado en la resolución del problema. Este modelo, colegas, se enfoca en la concepción de una existencia que se desenvuelve por fases y por problemas, que se apoya en las fuerzas utilizadas y desarrolladas durante una crisis para resolver la siguiente. Es decir, ¿qué fuerzas o qué mecanismos utilizó el caso en un primer momento y que nos puedan servir para afrontar la situación problema actual? ¿Sí? De repente tuvo la pérdida de un primo hace unos años y le afectó muchísimo. Ok, y actualmente está afrontando la pérdida de otro ser querido y también le está afectando muchísimo. Bueno, ¿qué le funcionó en aquel momento o en qué se apoyó en aquel momento para superar o aceptar o adaptarse a la situación? ¿Sí? Entonces, este modelo centrado en la resolución del problema, lo que pretende es buscar cualquier apoyo basado, por supuesto, en crisis anteriores para resolver la crisis actual. Y el resultado del tratamiento, pues, será para ayudar o acompañar en la resolución de esta dificultad que se está presentando actualmente. Entonces, esto permite al individuo facilitar un cierto aprendizaje para hacer frente a las sucesivas dificultades que se vayan presentando durante su existencia, ¿sí? Entonces, esto va a permitir que la persona pues se apropie de esas herramientas adquiridas o construidas durante la intervención y les va a ir fortaleciendo, ¿sí? Ahora vámonos con el modelo de modificación de conductas o de la conducta. Este modelo, colegas, implica la identificación de aquellos refuerzos que coadyuven en la modificación de determinados comportamientos, además de fijar objetivos paulatinos en la persona para ir mejorando sus conductas inadecuadas. Este modelo sí es muy utilizado cuando hay personas con problemas con las normas o personas en situación de adicción que de repente no tienen una estructura de normas y les cuesta, y empezamos entonces nosotros a reforzar las conductas positivas, las conductas que no lo son tanto, o los comportamientos positivos, los comportamientos que no son positivos, ir haciendo algunos refuerzos o reforzamientos para que estas personas identifiquen que cuando hacen algo de la mejor manera posible, pues tienen
una recompensa a nivel personal, y cuando hacen algo inadecuado, pues en vez de haber recompensa, hay una consecuencia. Por ejemplo, con nuestras leyes, colegas, me apoyo mucho con la parte legal. Las leyes existen para que exista, valga la redundancia, una sociedad armónica. Entonces, cuando cumplimos la ley, cuando respetamos, por ejemplo, el semáforo, cuando la luz verde indica que debemos pasar, pues pasamos. Cuando la luz roja indica que no debemos pasar, deberíamos acatar esa instrucción. Pero si no cumples eso y pasa un vehículo en vía contraria, pues puede haber una consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Un accidente. Y allí quien tiene las consecuencias, no solo del accidente, sino las consecuencias legales, es usted por no cumplir la ley. Asimismo pasa con este modelo de modificación de conductas. Bueno, no es igual, pero digamos, tomo ese ejemplo porque cuando trabajamos, por ejemplo, cuando trabajábamos con los muchachos en el centro de rehabilitación, teníamos algo que se llamaba plan motivacional, y empezábamos como que, bueno, la persona no dijo malas palabras, o la persona tiene tanto tiempo sin consumir. Ah, perfecto, vamos a avanzarlo de fase. Ah, perfecto, vamos a brindarle un pequeño asajo, era un pedacito de pan entre todos, y era un compartir, pero era el reconocimiento de los logros de esta persona. Entonces ahí ya estaba la modificación de hábitos, porque ya la persona pues no se dedicaba al consumo, sino que empezaba a dedicarse a otras cosas. Entonces, este modelo a mí me gusta muchísimo porque pues la mayoría de las conductas humanas, hasta las que se consideran instintivas, son adquiridas por un proceso de aprendizaje. ¿Y son resultado de qué? Pues de las interacciones entre el ser humano y su entorno, colegas. Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que tener en cuenta al aplicar este modelo de modificación de conductas, ¿sí? Otro modelo que me gusta muchísimo es el modelo centrado en la tarea, que aunque no está aquí en la lámina, se los planteo brevemente. Este modelo consiste en asignarle actividades puntuales al caso, ¿sí? A corto plazo, y que pueda el caso cumplir, de acuerdo, por supuesto, a los objetivos que tú tengas como trabajador social, ¿sí? De acuerdo a tus objetivos de intervención, es lo que quiero decir. Entonces, allí empiezas tú a delegarle tareas, responsabilidades al sujeto en atención. ¿Para qué? Para ir fortaleciendo su capacidad de respuesta ante situaciones que se le vayan presentando, ¿sí? Entonces allí tú también haces partícipe al sujeto en atención. Ojo, en todos los modelos el sujeto es partícipe, por supuesto, porque es una manera de guiar el tratamiento. El modelo de intervención es una manera de guiar el tratamiento, ¿sí? Son como mini teorías que surgen de grandes teorías. ¿Para qué? Para guiar el proceso de intervención. Ahora, vámonos con el modelo familiar, que ese sí lo tenemos en la lámina. Este modelo se basa en una intervención tanto al caso como a su grupo o círculo familiar, ¿sí? Partiendo de diversos modelos de abordaje, en los cuales, pues, por supuesto, debemos trabajar varias aristas, como la exploración sociofamiliar del caso en atención, identificar los vínculos intrafamiliares, aplicar de repente, y por qué no, el genograma familiar o familiograma, y todo lo que tenga que ver con la integración entre el sujeto y su familia, para explorar su vivencia personal, pero también su convivencia familiar, ¿sí? Entonces es importantísimo que nosotros revisemos y nos actualicemos constantemente en todo lo que tiene que ver con los modelos de intervención. Hay muchos libros, hay mucha bibliografía que nos presenta modelos de intervención clásicos, convencionales, y modelos de intervención más recientes que se han ajustado a los panoramas que estamos viviendo en estos tiempos. Quiero que al momento de que nosotros, bueno, no es que quiera, es que el deber ser,
es que cuando nosotros apliquemos un modelo de intervención, tengamos claro el diagnóstico, colegas. ¿Qué es el diagnóstico? El diagnóstico implica, colegas, el conocimiento de una realidad a través de diversas estrategias de abordaje, a través de diversas técnicas de recolección de información. Y en nuestro caso, pues por supuesto, es la identificación de necesidades o situaciones, conflicto a intervenir. ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son las oportunidades de mejora que tiene el caso? ¿Sí? Entonces, el diagnóstico implica identificar algo, ¿sí? Y el diagnóstico consiste en identificar las carencias que tenga el caso, pero también, como lo hemos estado conversando en estos días anteriores, los recursos. ¿A través de qué? De la investigación de la realidad social, ¿sí? Hay que identificar entonces cuáles fueron los factores que causaron la situación, cuáles son los factores que determinan la situación y cuáles son los factores que condicionan la situación y cuáles son los factores de riesgo para esto o de riesgo que refuerzan la situación. ¿Sí? Hay que identificar qué causa el problema. Hay que identificar qué está determinando ese problema. Hay que identificar qué lo está condicionando, por qué no avanza, por qué no mejora la situación y cuáles son los factores de riesgo, qué es lo que puede causar el retroceso en la intervención del caso. Para realizar un diagnóstico es importantísimo, se los decía ayer, considerar la propuesta que realiza Ezequiel Anderet en el libro Diagnóstico Social. Allí participa con una autora de apellido Aguilar, no recuerdo el nombre, por favor, discúlpenme, pero ellos plantean que es importante identificar las necesidades, los problemas, esto que tienen en la lámina, los centros de interés, cuáles son las oportunidades de mejora, cuáles son los factores, todo esto que tienen ustedes allí en la lámina, pero también fíjense que ellos plantean que hay que tener claro el pronóstico de la situación, que era lo que hablábamos el primer día del curso. ¿Qué esperas? O fue ayer, no recuerdo bien. ¿Qué esperas de la situación? ¿Qué esperas si el caso cumple con las indicaciones? ¿Qué esperas si el caso no lo cumple? Entonces el pronóstico es eso, es precisamente lo que se espera y eso forma parte de la construcción diagnóstica, colegas. Tengamos muy, muy presente eso, por favor. Los recursos, tanto de los casos como de nosotros, con qué recursos contamos, ¿sí? ¿Qué estrategias de acción o de intervención vamos a aplicar, vamos a utilizar? Vamos a analizar las contingencias que se puedan presentar. Vamos a identificarlas. Vamos a analizar qué podemos hacer en función de estas contingencias. Y vamos a analizar cuáles son los actores sociales con los que podemos contar para poder brindar un tratamiento integral. Me explico mejor. ¿Cuáles van a ser nuestros aliados en el proceso de tratamiento? Si usted está atendiendo un caso de violencia basada en género y resulta que esta persona no tiene familia cerca porque viene de otro lugar del país y se encuentra muy lejos de su grupo familiar, tiene poca comunicación con el mismo, pero resulta que cuenta con una vecina que es bastante fuerte, que es una persona que puede apoyarla, pues entonces allí tenemos un posible aliado para la intervención, entre otras cosas, por supuesto. Entonces vamos a analizar cuáles son los actores sociales que pueden hacer que nuestra intervención resulte de la manera más favorable posible, ¿sí? Una vez construido el diagnóstico, pues tenemos que elaborar nuestro plan de acción, ¿verdad? Y para elaborar nuestro plan de acción, pues tenemos que estructurar cuál va a ser la intervención, ¿en función de qué?
de lo que hemos estado hablando. Les decía ayer, las estrategias. El plan de acciones, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué le conviene a la persona en atención? ¿Cuáles son las alianzas estratégicas con las que contamos para ir solventando de manera conjunta las situaciones? El plan de acción pues debe ser amigable con nuestras capacidades y amigable con las capacidades de la persona que estamos atendiendo. Deben ser acciones viables y ajustadas a la realidad del caso, ¿sí? Ahora bien, yo les decía ayer que parte de la intervención es precisamente enriquecernos con la discusión, la presentación, perdónenme, y la discusión del caso. Miren, a mí me ha pasado en el hospital sobre todo, porque no tengo mucho tiempo en el área de trabajo social hospitalario, tengo que 4 años es lo que tengo, ¿no? Y aún se me presentan situaciones que a veces me cuestan un poco y me apoyo con mi jefa, me apoyo con mis compañeras o con mi jefe y les digo, mira, tengo esta dificultad, me está pasando esto, ¿cómo crees tú? Yo estoy planteándolo hacer de esta manera, yo estoy planteando desarrollar esto, pero ¿qué te parece? Entonces resulta, bueno, de verdad no es por nada, pero mis jefes son personas que aparte que tienen mucha experiencia, pues son bastante estudiosos, ¿no? Entonces ellos empiezan a hacerme sugerencias, siempre me complementan algo, siempre me dejan un enriquecimiento. Entonces por eso les digo, discutir el caso con nuestros colegas no está mal. Por supuesto, todo depende, ¿no? De la forma en que presentemos el caso, todo depende de lo que nosotros querramos presentar o plantear para dar respuesta al caso en atención. Y por supuesto, cuando trabajamos con un equipo multidisciplinario, pues también es muy, muy importante que presentemos adecuadamente el caso. Y allí sí voy a ser un poquito celosa, porque cuando habla el médico habla con sus terminologías. Cuando habla el psicólogo habla con su terminología. Cuando habla el enfermero, igual. Cuando habla el terapeuta ocupacional. El trabajador social, entonces, tiene que hablar con su vocabulario técnico también. ¿Sí? Pero, claro, entendible, pero sin perder lo técnico. ¿Por qué les digo todo esto? Porque cuando presentamos un caso, y discúlpenme la palabra, pero cuando lo presentamos a modo de chisme o a modo de anécdota, los demás profesionales pues simplemente no van a considerar tu presentación del caso, ¿sí? Lo digo porque a mí me ha pasado. A veces he escuchado a otros profesionales, no precisamente colegas, sino profesionales de otras áreas, que presentan casos a modo de chisme. Y ojo, esto es aprendizaje para nosotros, ¿no? Porque ese es el no deber hacer. Y cuando empiezan, no, porque es que resulta que el muchacho se fue con la novia y resulta que la novia salió embarazada, eso le pasa por loco. Esos son comentarios, por ejemplo, que no deberían hacerse en la presentación de un caso. Cuando estamos presentando un caso, y vuelvo al tema de la ética, ¿no? Estamos presentando una vida, hay que presentarlo con la mayor seriedad posible. Hay momentos para reír, por supuesto, colegas. Hay momentos para bromear, pero no con los casos. Otra cosa que también escucho a veces de algunos colegas es, no, por ahí tengo un casito. No, no es un casito, es un caso. Es una vida, es un sujeto en atención. Entonces, por favor, les decía en la primera clase, nuestro lenguaje dice mucho de nosotros. Cuidemos pues nuestras palabras, ¿sí? Cuidemos pues nuestras palabras. Entonces, cuando presentamos el caso, o cuando presentemos el caso, vamos a hacerlo de la manera más precisa posible. Si es posible ya tener el diagnóstico para hacer una discusión. Si es con los colegas, maravilloso, porque los colegas siempre nos ayudan a complementar
nuestra intervención. Y si es con el equipo multidisciplinario, pues obviamente también nos ayudan a complementar y podemos llegar a acuerdos incluso. Y siempre van a haber puntos de vista distintos, pues obvio, son profesiones distintas. Hasta con nuestros mismos colegas podemos tener puntos de vista diferentes, porque para un colega de repente su intervención sería más enfocada en este modelo y para ti sería enfocada en otro modelo. Pero independientemente de, lo que debemos hacer es revisar con el equipo cuál es la mejor manera para dar una respuesta acertada al caso. Vamos a avanzar con el plan de acción. Para tener el plan de acción, les decía, para tener el plan de acción tiene que ser estructurado, tiene que haber un orden, ¿sí? De los pasos a seguir para lograr los objetivos de la intervención. En este sentido es necesario, colegas, y ustedes lo saben, es necesario jerarquizar las prioridades para ir respondiendo a cada una de ellas. Identificar la viabilidad de cada acción, es decir, si se cuenta con los recursos para ello. Si la persona está dispuesta a recibir las orientaciones y si se cuenta con aliados clave en este proceso, ¿sí? Entonces, un plan de acción está orientado a la mejor intervención posible, pero con una estructura, ¿sí? Entonces, vamos a hacer todo lo posible para que nuestro plan de acción sea lo más idóneo, pero lo más viable para la intervención. Yo no puedo decir, ay, voy a enviar al caso a unas 20 sesiones terapéuticas con un psicólogo espectacular que conozco porque le va a ir muy bien. Ajá, el paciente o el caso cuenta con el dinero para pagar esas 20 sesiones. El psicólogo está dispuesto a hacer esas 20 sesiones de manera gratuita. O sea, hay que ver la viabilidad. Por eso les decía, desde la primera sesión, vamos a evaluar los recursos con los que cuenta el caso y los recursos con los que contamos nosotros para poder hacer la intervención. Ahora bien, una vez estructurado el plan de acción, vamos a pasar a lo que es el tratamiento, ¿sí? Hablar de tratamiento es hablar de todas aquellas acciones, colegas, que se ejecutan para dar respuesta al diagnóstico, ¿sí? En el trabajo social de casos, el tratamiento se brinda para dar respuesta a los objetivos de la intervención. Recuerden lo que hablábamos con la estructura. Para hacer una intervención tenemos que tener objetivos, ¿sí? Objetivos generales y objetivos específicos, ¿sí? Estos objetivos, por supuesto, basados en el diagnóstico. El tratamiento o intervención de casos, entonces, lo que pretende, colegas, es la mejora de la realidad social actual en la que se encuentra el usuario en atención, donde pueden haber situaciones de índole psicosocial, socioeconómica, sociolaboral, entre otras, que requieran la canalización de ciertos servicios orientados ¿a qué? Pues a dar respuesta a las necesidades o situaciones problema del sujeto. Un tratamiento adecuado, se los dije desde el principio, se los reitero hoy, parte de un diagnóstico adecuado. Si nosotros no construimos un diagnóstico completo y ajustado a la realidad del caso, miren, colegas, difícilmente podemos brindar un tratamiento que dé respuesta satisfactoria a la intervención o a la situación que se nos esté presentando. Entonces, por favor, mucho cuidado con eso. Seamos lo más justos posible al momento de aplicar el tratamiento. Cuando nosotros, y eso lo decía, creo que es de la primera clase, cuando nosotros hacemos la intervención y pasamos por todo el proceso, plan de acción, revisamos la evolución del caso, ya allí empezamos el proceso de evaluación. ¿Cómo está respondiendo el caso a cada intervención que estamos realizando?
Cuando se habla de una evaluación, estamos hablando del análisis de todo el proceso realizado con el caso en atención. Lo que implica, colegas, es examinar cada detalle y los resultados que se han obtenido con cada intervención, con cada canalización, con cada orientación y cualquier otro tipo de apoyo que hayamos utilizado para realizar nuestra intervención o tratamiento, ¿sí? Esto con base, pues por supuesto, en ciertos criterios como la satisfacción de las necesidades abordadas. Ah, ya va, estoy logrando los objetivos, estoy evaluando el caso, estoy evaluando mi intervención con el caso. Ajá, ¿se está logrando la satisfacción de las necesidades abordadas? ¿Se están logrando las gestiones realizadas? ¿Se está logrando la respuesta que esperábamos con las gestiones realizadas? No. Ah, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Estamos logrando el sostenimiento o sí, el sostenimiento de las habilidades desarrolladas por parte del paciente, del cliente o del usuario. Entonces, cada una de estas preguntas nos las debemos hacer al momento de evaluar nuestros casos o nuestra intervención de los casos, con el fin de ¿qué? De ir ideando pues nuevas estrategias de intervención, tanto para el caso que estamos atendiendo como para futuras intervenciones. Es muy, muy importante, colegas, que estemos en una evaluación continua con el caso en atención. Eso que nosotros le llamamos seguimiento. Ahí estamos evaluando cómo está respondiendo el paciente o el caso o el usuario al tratamiento que estamos brindando. ¿Sí? Ahora bien, estamos en una sociedad dinámica, cambiante, que todo el mundo lo dice, ¿verdad? Estamos en un contexto donde la tecnología nos abraza, nos arropa muchas veces. Estamos en un contexto donde hay muchas noticias falsas, por ejemplo, donde hay mucho nerviosismo, donde la violencia se ha exacerbado o se está dando más a conocer a raíz de las mismas redes sociales. Se está naturalizando de repente la violencia a través de algunos contenidos que se promueven en las mismas redes sociales. Se está naturalizando, por ejemplo, el maltrato hacia niños, niñas y adolescentes a través de algunos retos que si tú haces esto, tú eres el más popular, pero resulta que lo que están haciendo es utilizando a la población infantil o adolescente para hacer cosas que no se deben hacer, incluso cometer actos delictivos. Hay retos suicidas que se están estableciendo en las redes sociales. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer los trabajadores sociales ante todo esto? ¿Cuántos niños no nos han llegado de repente con una adicción a algún videojuego? Ojo, no estoy satanizando los videojuegos, para nada. Lo que quiero es que veamos, por ejemplo, el consumo de alcohol. La mayoría de los que estamos acá en algún momento ha consumido alcohol. En algún momento, en alguna ocasión, un matrimonio, algo así, ¿verdad? Se brinda con una copa de vino, champán, lo que tengan, que contenga alcohol. Pero cuando la persona usa el alcohol para un consumo ocasional, chévere. Pero cuando la persona empieza a consumirlo todos los fines de semana, ya está creando un hábito. Y ya la persona deja de consumirlo los fines de semana y empieza a consumirlo casi que todos los días. Ya está reforzando aún más el hábito. Y cuando ya empieza a consumirlo a cada rato, ya tiene una adicción, deja el trabajo por estar en el consumo de alcohol o llega en estado de ebriedad a su lugar de trabajo. Hay una adicción. Asimismo pasa con los videojuegos. Una persona puede estar de repente 1 hora, 2 horas ante un videojuego, ok, pero si de repente ya deja de trabajar por estar con el videojuego, se acuesta a las 3 de la madrugada por estar jugando. Conocí un niño de 14 años que su apariencia era de 8 años de edad, colegas. Y este niño, su mamá estaba muy preocupada porque este niño le respondía de manera inadecuada, este niño no le hacía caso, este niño no le escuchaba
este niño no quería comer, no se bañaba, bueno, varias cosas. Cuando empiezo a atender al niño, la mamá me dice, no, él tiene su televisión, tiene su consola allí en su habitación, y yo a veces lo escucho, a veces me levanto a tomar agua y lo escucho jugando. Pero la mamá tampoco entendía que el niño había desarrollado, el adolescente, perdón, había desarrollado una adicción comportamental. El muchacho, el adolescente dejaba de comer por estar jugando y se acostaba en la madrugada. Y cuando yo empiezo a preguntarle al muchacho, al adolescente, por qué jugaba hasta altas horas, él me decía, bueno, es que a esa hora es que está lo más divertido. Y yo, ¿pero por qué? Porque a esa hora es que se conectan de México, se conectan de no sé dónde, empieza a nombrarme un montón de países, ¿no? Entonces yo le digo, claro, seguramente estas personas que se conectan a altas horas, de repente son personas adultas, o bueno, no lo sé. Pero entonces él empieza a decirme que a través del videojuego él tiene una novia. Entonces, fíjense cómo es el proceso socializador de este individuo, que ya lo vimos en la clase anterior, cómo es el proceso socializador de este individuo que se comunica es a través del videojuego. Entonces, este niño, este adolescente, generó una adicción comportamental a los videojuegos. Este niño está afectando su salud física porque está dejando de comer, está bastante delgado, está con muy baja talla, y es un muchacho que no tiene interacción con los demás, va a la escuela, va al liceo, pero va a sus clases, asiste, pero no interactúa con los demás. Entonces su proceso socializador está bastante limitado. Entonces, panorama, colegas, porque, y se lo digo a mis estudiantes, estamos ante una situación o ante una sociedad de muchísimos, pero muchísimos retos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El trabajo social es una profesión, colegas, que nos invita a mantenernos actualizados con la tecnología, con la dinámica social, con la dinámica familiar, con la dinámica individual. Hay familias homoparentales donde, bueno, personas del mismo sexo deciden adoptar niños o adolescentes. Entonces, a veces hay colegas con algunos prejuicios y empiezan a satanizar esas relaciones. Ya va, tenemos que estar al día con todo lo que se está presentando en nuestra sociedad. Tenemos que estarnos actualizando y les reitero, tenemos que revisar los derechos humanos, ¿sí? Nuestra sociedad actual está en una situación compleja, ¿sí? Cuando se presentó la pandemia, bueno, había un tema de cómo íbamos a realizar las entrevistas. Iban a ser de manera presencial, iban a ser de manera telefónica. Había personas que me decían, mira, yo no estoy de acuerdo con las entrevistas telefónicas porque no estoy viendo los gestos de la persona que estoy entrevistando. Ajá, pero resulta que por lo menos aquí en Venezuela hubo un momento donde se nos restringía la salida y decían, quédate en casa. Esa era la campaña. ¿Por qué? Porque estábamos en una pandemia que era desconocida, no conocíamos el virus, no sabíamos cómo era el tratamiento idóneo, estaba muriendo mucha gente y pues no había vacunas para ese primer momento. Entonces, ¿qué nos tocó? Acatar las instrucciones y quedarnos en casa. Pero teníamos que seguir atendiendo los casos, pues nos tocaba hacer videollamadas para poder entrevistar a los casos en atención. Pero resulta que teníamos situaciones más complejas, habían personas que no tenían teléfonos inteligentes. ¿Y qué nos tocó? Hacer llamadas convencionales y entrevistar a la persona procurando que nos dijera o que nos fuesen lo más sinceros posibles durante esa entrevista. Y así fuimos atendiendo los casos. Nos tocó en aquel momento. Nos tocaba ir canalizando las respuestas a esos casos vía telefónica. Nos tocó, entonces, nos tocó
en aquel momento reinventarnos, nos toca ahora reinventarnos y evaluarnos constantemente, colegas. Chequear los recursos con los que contamos, en aras de qué, de dar la mejor respuesta al caso, ¿sí? Miren, nosotros tenemos que brindar la mejor respuesta a nuestra sociedad actual, a pesar de los obstáculos que podamos tener. Pero para eso tenemos que reinventarnos, para eso tenemos que de verdad darnos la mano con la tecnología. Para eso tenemos que aprender cosas y desaprender cosas, ¿sí? De repente yo me crié en un pueblo donde era normal que una niña se casara con un señor mayor, pero resulta que revisando el marco legal, eso no está bien. Pudiéramos estar hablando de pedofilia, pero que se naturalizó porque formaba parte de la cultura. Era normal en mi crianza, por ejemplo, que la mujer era la que se encargaba de cocinar, de servirle al marido, a los hijos, el hijo pues no hacía nada de los quehaceres del hogar porque eso son cosas de mujeres. Pero actualmente eso es así. Entonces, nos toca reinventarnos, nos toca ser recursivos nosotros mismos, nos toca mantenernos actualizados. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando que habían profesores que nos mandaban a leer no solo los textos, sino que también nos mandaban a leer las noticias o a ver las noticias para estar enterados de las cosas que estaban pasando. Actualmente escucho algunos influencers que nos dicen, aléjate de las noticias, porque eso te afecta a tu salud mental. Y algunos especialistas también lo dicen. Pero a veces tenemos que hacer el contacto con la realidad. Porque tampoco podemos andar, colegas, y ojo con esto. No quiero sonar o no quiero polemizar con esto, pero de verdad, colegas, tenemos que estar pendientes de lo que está pasando, estar actualizados. No significa que nos vamos a mortificar porque hay una guerra en tal país o porque hay una situación. Bueno, está una situación de guerra y eso es una situación de violencia a nivel social. Eso se llama violencia internacional. ¿Sí? Eso es una violencia que está escapando de las fronteras del país donde está residiendo esas personas. Entonces, tenemos que conocer las situaciones. No podemos desconectarnos de la realidad. Que no, que ya bastante tengo con los casos en atención. Ajá, ok, maravilloso, ya tienes bastante. Pero resulta que si en las noticias te dicen, mira, está saliendo esta, se está inaugurando un hospital, por ejemplo, donde están brindando los servicios de tal cosa y tal cosa y tal cosa, y tú lo desconoces, allí hay algo. Cuando atendemos un caso, por ejemplo, de una madre que está que podemos ver como sobreprotectora con una adolescente, que además la adolescente es una muchacha que quiere pues ser independiente, como todo adolescente, porque todo adolescente pues quiere explorar. Entonces, la mamá empieza con su sobreprotección, que va, la acompaña a todos lados. Y tú dices, bueno, pero es que esta mamá es demasiado sobreprotectora, se está pasando, no debe ser así, debe dejarla que salga, que vaya a alguna fiesta. Pero cuando usted ve las noticias de tantas adolescentes, tantas jóvenes desaparecidas, usted dice, allá va, hay una razón de ser de por qué esta mamá es así. Por eso les digo, no debemos desconectarnos de verdad de la realidad. Yo sí quisiera que me escribieran en el chat qué otro reto ven ustedes que se nos puedan presentar en esta sociedad actual. A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Qué otro reto puede haber? ¿Qué otro reto se nos puede presentar? Voy a ir concluyendo porque quiero que
que reflexionemos, ¿no? Con base en todo lo presentado en este curso. ¿Estamos de acuerdo? Pues que nos encontramos en una sociedad de retos, donde nos vemos obligados y obligadas a ser cada vez más exigentes en nuestro quehacer profesional. Tenemos que ser más exigentes. El abordaje de casos es el abordaje de vidas, colegas, lo he dicho desde el principio y lo digo hoy al final. ¿Sí? Entonces, estas vidas ponen en nuestras manos, colegas, su intimidad. ¿Sí? Ponen en nuestras manos sus necesidades y confían, colegas, en que realmente daremos respuestas en función de su bienestar. La sociedad es el reflejo a nivel macro, colegas, de lo que vemos en el acontecer de la dinámica sociofamiliar del individuo. Por ende, los conflictos en la familia no solo son aquellos asociados a las discusiones cotidianas en el hogar. Fíjense que hay situaciones, problemas de fondo que hay que atender para reducir su impacto, para transformar esa realidad. Decimos que somos agentes de cambio, que somos agentes transformadores. Bueno, toca transformar algo negativo a algo positivo y fortalecedor además. ¿Para qué? Para que de esta manera podamos tener una sociedad más fortalecida y menos conflictiva. Colegas, nuestra sociedad tiene conflictos. La familia tiene conflictos. Si hubiesen familias perfectas, o si todas las familias fuesen perfectas, la sociedad fuese perfecta. Pero ¿cuál es la realidad? Que como seres humanos pues somos imperfectos y la familia es imperfecta y la sociedad es imperfecta. Entonces nos toca trabajar con nuestras imperfecciones en una sociedad imperfecta, pero nos toca ser estructurados, nos toca ser organizados, nos toca tratar, nos toca intervenir, nos toca atender, nos toca orientar. ¿En función de qué? Entonces, pues de nuestra ética profesional. ¿A través de qué? De metodologías, de estrategias, de técnicas, porque para eso estudiamos. A veces decimos, bueno, no cualquiera es trabajador social, es verdad, no cualquiera es trabajador social. A veces hay personas que hacen alguna labor comunitaria y dicen, no, porque yo soy trabajador social y a nosotros nos genera malestar porque nos parece hasta una falta de respeto que una persona se haga llamar trabajador social sin haber estudiado esta profesión. O hay profesionales que usurpan nuestras funciones, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo al respecto? Nosotros presentamos un caso a modo de anécdota, a modo de chisme, o lo estamos presentando con una estructura, lo estamos presentando con un diagnóstico, con nuestro lenguaje o nuestro vocabulario técnico. Por eso les decía desde el principio, tenemos que leer, tenemos que actualizarnos, pero también revisar las bases que fundamentaron el trabajo social. Discúlpenme si me apasiono un poco, pero de verdad, cada día me enamoro más del trabajo social. Yo me gradué en el 2010, pero cuando empecé en el 2005, yo quería estudiar contaduría, pero en el propedéutico escuché a un montón de gente hablar de todo lo que hace un trabajador social y yo dije, nada, esto es lo que yo quiero, esto es lo mío, esto soy yo. Y desde ese momento empecé a concebirme como trabajadora social, aunque no estaba graduada, pero empecé a vivir el trabajo social y empecé a hacer cambios en mi vida. Yo les invito a ustedes a que sigan haciendo esos cambios en su vida en función de crecer como profesionales, en función de fortalecerse. Y les vuelvo a agradecer por estar acá, por escuchar a una trabajadora social, colega de ustedes, una trabajadora social venezolana, enamorada de su carrera, enamorada de su país. Discúlpenme, me emociono.
cada vez que veo que se logran los objetivos con un caso, yo digo, vale la pena seguir en esto. Cada vez que hago un abordaje grupal y veo la interacción que se genera y veo la construcción de herramientas que se generan allí, digo, vale la pena seguir en esto. Cuando abordo una comunidad y veo que se le da respuesta favorable a esa comunidad a través de la intervención que estoy haciendo, caramba, yo digo, vale la pena seguir en esto. Y no quiero romantizar este curso, de verdad que no. Pero si no sentimos lo que estamos haciendo, entonces, ¿para qué estamos acá? Si no nos disfrutamos lo que hacemos, ¿para qué estamos acá? Entonces, pues nada, colegas, esa es mi conclusión. Quiero regalarles esta frase de San Francisco de Asís. Empieza haciendo lo necesario, después lo posible, y de repente te encontrarás haciendo lo imposible. Que tengan una excelente noche, estimados colegas. Ha sido para mí todo un honor estar en este espacio. Agradezco una vez más a Fundabric. Yo no sé si se los he dicho, pero de verdad, Fundabric, gracias por hacer lo que hacen en función de fortalecer el gremio de trabajo social. Yo sé que ustedes hacen cosas a nivel de recreación maravillosas, a nivel de turismo maravillosas, pero ustedes, amigos de Fundabric, han hecho cosas tremendas por nuestra profesión y se les agradece de corazón. Gracias por permitirme la oportunidad de estar otra vez con ustedes. En la medida de mis posibilidades voy a seguir estando porque esto me apasiona muchísimo. Colegas que están en sintonía, gracias por su tiempo, de verdad que sí. Un fuerte abrazo. En lo que esté a mi alcance acá en Venezuela, pues por aquí voy a estar con mucho cariño y bueno, seguiremos entonces en contacto en otros espacios. Un fuerte abrazo. ¿Me logran escuchar bien? Por favor, me confirman, pulgar arriba. Profe, me indica si me escucha bien. Perfecto. Quería encender la cámara para mandarle un fuerte abrazo a la profe y a todas las personas que estuvieron en esta jornada con nosotros. Ya la voy a apagar porque mi internet no tiene muy buena, o sea, no tengo muy buena conectividad y voy a dejar el audio encendido. Me confirman si me escuchan bien. Quería agradecerle a cada uno de ustedes por su participación en esta jornada y comentarles que vamos a estar desarrollando en torno a la intervención individual o del caso. Entre las actividades disponibles está estudio social de caso, donde vamos a contar con la profesora Carmen como facilitadora, la elaboración técnica del informe social, que es el producto de esta intervención de manera general, y el protocolo de intervención para las entrevistas. ¿Cuáles son aquellas consideraciones que tenemos que tener en cuenta como profesionales para el desarrollo de una entrevista? Estas y otras informaciones las vamos a estar compartiendo desde las redes sociales y con el equipo de ventas que ya tiene a la mano esta información, así que los esperamos y las esperamos en el transcurso de este mes de abril. Un abrazo, nos encontramos en las redes sociales.